24 de noviembre de 2014. Un grupo de empleados de Sony Pictures llega a su oficina como cualquier otro día, sin imaginar lo que estaba a punto de suceder. Una misteriosa imagen aparece en sus pantallas, un esqueleto sonriente junto a las palabras: hemos hackeado todo vuestro sistema. Este sería el inicio de uno de los hackeos más importantes y controversiales de la historia reciente. En 2014, Sony Pictures Entertainment era una de las productoras más grandes de Hollywood, un gigante de la industria del cine, responsable de éxitos como Spider-Man, Cazafantasmas y Men in Black. Sin embargo, ese año, una de sus películas despertó una controversia sin precedentes. La película en cuestión era The Interview, una comedia protagonizada y dirigida por Seth Rogers y James Franco. La trama era tan absurda como provocadora. Dos periodistas bastante torpes que reciben una misión muy importante por parte de la CIA: asesinar al líder norcoreano Kim Jong-un. La película no era ni un thriller político ni un documental, simplemente era una sátira totalmente absurda. Un desfile de chistes constantes al estilo bro comedy, con situaciones exageradas y referencias pop. Para Hollywood, pues esto simplemente era un proyecto atrevido dedicado a entretener. Pero para el régimen norcoreano, esta situación era un insulto intolerable. Corea del Norte es uno de los países más herméticos del mundo. Tienen un régimen totalitario donde el culto a la personalidad del líder es sagrado. Kim Jong-un, al igual que sus antecesores, es presentado como un líder supremo, un símbolo intocable de poder y unidad. Por eso la idea de una película extranjera mostrando su asesinato, aunque fuera en clave de comedia, fue vista como un acto de agresión directa. Hay que decir que antes del estreno, Corea del Norte envió cartas de protesta a las Naciones Unidas, calificando la película de un acto total de guerra. En un comunicado llegaron a amenazar con medidas implacables si Sony Pictures no cancelaba su lanzamiento. Pero realmente la mayoría no tomaron estas amenazas en serio. Después de todo, era solo una película de comedia. Pero lo que pocos sabían es que Corea del Norte tenía algo mucho más peligroso en mente. Conocido por sus operaciones cibernéticas encubiertas, el régimen norcoreano ya había demostrado en el pasado su capacidad para llevar a cabo ataques digitales sofisticados. Y este momento en particular, es decir, la escena donde Kim Jong-un fue asesinado, fue la gota que colmó el vaso. El gobierno norcoreano vio la película no solo como una burla, sino como un ataque simbólico a su líder y por extensión a todo el país. Por su parte, Sony ignoró completamente las amenazas de Corea del Norte y siguió adelante con el estreno. Eso sí, esto fue hasta llegar al 24 de noviembre de 2014. En este momento, todo cambió. Es la mañana del 24 de noviembre de 2014, un lunes como cualquier otro en las oficinas de Sony Pictures, situadas en Culver City, California. Los empleados entran con prisa, café en mano, listos para una nueva semana de trabajo, pero se dan cuenta que ese día algo no va bien. En las pantallas de los empleados apareció algo aterrador, un esqueleto sonriente que parecía burlarse de ellos, acompañado de un mensaje escalofriante: hemos comprometido todo vuestro sistema, rendíos ante nuestra demanda o todo será expuesto. En cuestión de solo 2 minutos, el caos se apoderó de las oficinas de Sony. Los empleados no podían acceder a sus correos electrónicos, archivos ni aplicaciones. Cada intento de reiniciar el sistema era inútil. Los servidores estaban completamente bloqueados. Pero esto no era simplemente un fallo técnico. Era algo mucho más oscuro. El departamento de seguridad informática intentó contener el problema, pero pronto quedó claro que no era algo que pudieran resolver. Los archivos, los correos, las películas en producción, todo estaba comprometido. Poco después, los responsables del ataque comenzaron a hacer sus primeros movimientos oficiales. El grupo de cibercriminales comenzó a demostrar su poder filtrando archivos internos de Sony en la dark web y en plataformas públicas. Los documentos incluían películas aún sin estrenar, correos electrónicos privados de directivos y datos personales de miles de empleados. En cuestión de horas, lo que parecía un ataque aislado se convirtió en una catástrofe sin precedentes para el mundo del cine. Sony no solamente estaba bloqueada, sino que estaba totalmente expuesto al resto del mundo. El FBI y expertos en ciberseguridad comenzaron a investigar. Todo indicaba que no se trataba de un ataque común. Las herramientas y métodos utilizados eran demasiado sofisticadas. Todo esto daba lugar a un grupo de cibercriminales llamado Guardians of Peace. Apenas unas horas después de que Sony Pictures fuera bloqueada, los atacantes hicieron un siguiente movimiento. Todos los archivos de la compañía comenzaron
comenzaron a aparecer en foros clandestinos y en plataformas de la dark web. Era una filtración masiva de información sin precedentes en la industria del entretenimiento. Primero comenzaron con lo más valioso, películas completas aún sin estrenar. Títulos como Fury, una aclamada cinta de guerra protagonizada por Brad Pitt, y Annie, un remake que era muy esperado en la época. Fueron subidos ilegalmente a internet. En cuestión de horas, millones de personas ya tenían acceso a estos estrenos. Sony Pictures, que dependía de taquillas y estrenos exclusivos, enfrentaba pérdidas millonarias. Pero lo peor estaba aún por llegar. El grupo de cibercriminales no se detuvo solamente con las películas. Empezaron a liberar correos electrónicos privados de los directivos de Sony. Miles de mensajes que, en su mayoría, nunca debieron ver la luz. Algunos correos contenían comentarios ofensivos y racistas sobre actores y directores de Hollywood. Uno de los correos más polémicos reveló conversaciones de ejecutivos de Sony criticando a diferentes actores y actrices de la compañía. Por ejemplo, se filtraron conversaciones muy polémicas llamando a Angelina Jolie niña mimada y que era una actriz muy difícil de trabajar. Las noticias sobre los correos filtrados causaron un gran escándalo mediático y la reputación de Sony comenzó a caer a nivel global, ya que las filtraciones no eran solo sobre famosos y grandes nombres dentro de Sony, sino que la filtración incluyó también datos, nombres, dirección y todos los datos personales de más de 6.000 empleados de esta compañía, haciendo así que para todos los empleados esta situación fuese una total pesadilla, ya que habían sido expuestas sus vidas. La filtración masiva desató un efecto dominó que sacudió a toda la industria del entretenimiento. Sony Pictures, una de las compañías más influyentes de Hollywood, quedó completamente vulnerada, pero las consecuencias no solo fueron económicas. El hackeo también dejó al descubierto cómo la industria del cine manejaba sus negocios internos, desde contratos desiguales hasta conversaciones privadas poco éticas. En total, las pérdidas para Sony se estimaron en más de 100 millones de dólares. Considerado el daño financiero por las películas filtradas, los costos de reforzar su ciberseguridad y las consecuencias legales derivadas del robo de datos. Pero más allá del dinero, el daño a la reputación de Sony era incalculable. Por primera vez, una gran corporación había sido humillada públicamente por un grupo de cibercriminales. Pero mientras los archivos eran publicados día tras día y las filtraciones continuaban, todos nos hacíamos una gran pregunta: ¿quién estaba detrás de todo este ataque? ¿Qué grupo de cibercriminales era el que había realizado estos actos? Aquí vamos a poner en escena a GOP, o más conocido como Guardians of Peace. Se presentaron como un grupo de hackers anónimos con un solo objetivo: que Sony cancelara el estreno de Interview. Pero había algo que no cuadraba ni al FBI ni a los grupos de ciberseguridad que estaban estudiando el caso. ¿Cómo podía un grupo hasta entonces desconocido llevar a cabo un ataque tan preciso y devastador? Los archivos robados, el control total de los sistemas y la filtración calculada no eran obra de simples aficionados. La primera pista llegó del análisis técnico del malware utilizado en el ataque. Los investigadores descubrieron que el programa malicioso, conocido como Destover, tenía un nivel de sofisticación poco común. El código contenía fragmentos idénticos a los utilizados en ataques previos, como el ciberataque a bancos surcoreanos en 2013 y el virus Dark Seoul, que también paralizó redes gubernamentales en Corea del Sur. Todas las señales apuntaban a un grupo muy específico: el Lazarus Group. El grupo Lazarus es un grupo de cibercriminales conocido por su habilidad para llevar a cabo operaciones cibernéticas encubiertas a gran escala. Se les vincula directamente con el gobierno de Corea del Norte y su misión principal es realizar ataques para financiar al régimen y desestabilizar a sus enemigos. Expertos de seguridad y agencias gubernamentales sabían que Corea del Norte poseía las capacidades técnicas necesarias. La pregunta era: ¿podría un régimen aislado y sancionado orquestar un ataque tan complejo a una compañía estadounidense? Hasta que el 19 de diciembre de 2014, menos de un mes después del ataque, el FBI emitió un comunicado oficial. Por primera vez señalaron públicamente a Corea del Norte como la responsable directa del hackeo. La acusación del FBI fue un hecho histórico. Era la primera vez que Estados Unidos culpaba directamente a un gobierno extranjero de un ataque cibernético a una corporación privada. La noticia tuvo repercusiones inmediatas. Mientras el gobierno estadounidense condenaba a Corea del Norte, el régimen de Pyongyang reaccionó con su habitual agresividad. Rechazamos completamente estas acusaciones infundadas. No tenemos relación alguna con este ataque. Es un intento desesperado de manchar la imagen de nuestra nación. Corea del Norte negó rotundamente cualquier implicación con este ciberataque. El hackeo de Sony no fue solo un ataque tecnológico, fue una respuesta política y simbólica a una película que dejaba en ridículo a Kim Jong-un, una figura casi divina dentro del hermético régimen norcoreano. Muchos analistas coincidieron en que el ataque tenía una firma única, un intento de enviar un mensaje claro a Estados Unidos y al mundo. Corea
Corea del Norte había demostrado que incluso desde uno de los países más aislados y sancionados del planeta podían llevar a cabo un ataque cibernético capaz de paralizar a un gigante de Hollywood. Para los americanos, el hackeo no fue solo un crimen contra una compañía privada, fue visto como un acto de guerra y de agresión directa. La tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte aumentó drásticamente. El gobierno estadounidense comenzó a hablar de ciberterrorismo, advirtiendo que este tipo de ataques no serían tolerados. Por otro lado, Sony estaba en crisis, la presión pública crecía, y la empresa tuvo que decidir si ceder ante la demanda de los hackers o desafiar a uno de los regímenes más impredecibles del mundo. Ante las amenazas de los cibercriminales y la presión que estaban teniendo, Sony tomó una decisión sin precedentes para el mundo del cine y de Hollywood: cancelar el estreno de la película The Interview. Ya que llegados a este punto, los Guardian of Peace fueron más allá de simplemente los ataques cibernéticos, llegando a vertir amenazas de ataques físicos para aquellos lugares donde se proyectara la película. Las amenazas que estaban recibiendo por parte del grupo coreano eran nada más y nada menos que imágenes del peor ataque terrorista en la historia de los Estados Unidos, generando un pánico generalizado. Grandes cadenas de cines como AMC, Regal y Cinemark anunciaron que no proyectarían la película, citando preocupaciones de seguridad. Al quedarse sin apoyo por parte de las distribuidoras, Sony cedió ante las demandas de los atacantes, retirando oficialmente el estreno del 25 de diciembre de 2014. La decisión desató un debate global sobre la libertad de expresión y sobre el poder que podía llegar a tener un simple grupo de hackers, que hizo que una de las compañías más grandes del mundo cinematográfico tuviese que retrasar el estreno de una de sus películas más taquilleras. Lo que pasó fue que la sociedad se dividió en dos bandos: la gente que daba la mano a Sony y decía que habían hecho lo correcto retrasando el estreno de la película, y los que vieron esto como una rendición inaceptable y dijeron que esto era humillarse ante Corea del Norte. Ya sabemos cómo son los americanos para estas cosas, que realmente lo más importante es su propia dignidad. Para que os hagáis una idea de a la escala que llegó este debate, el mismísimo presidente Barack Obama criticó duramente a Sony Pictures por su rendición ante los coreanos. En una entrevista que realizó, declaró lo siguiente: Sony cometió un error. No podemos permitirnos ceder ante el chantaje de un grupo de hackers. Esto sienta un precedente demasiado peligroso. Las palabras del presidente fueron claras. El ataque no solo había sido contra Sony, sino contra los valores fundamentales de una nación, como la libertad de expresión y la resistencia ante amenazas externas. Pero si pensabais que el retraso y todo iba a continuar de la misma forma después de todas las críticas, atentos a lo que se le ocurrió a Sony. El 25 de diciembre de 2014, Navidad, la misma fecha en la que debía estrenarse la película, Sony lanzó The Interview en plataformas digitales como YouTube, Google Play y Xbox Video. Al mismo tiempo, algunos cines independientes desafiaron las amenazas y proyectaron la película. Lo que inicialmente fue un acto de censura se convirtió en un símbolo de desafío. Millones de personas en Estados Unidos y en otros países alquilaron o compraron la película, muchos motivados por esta polémica. Y a pesar de que todo esto les generó bastantes ingresos a Sony y tuvo un gran éxito esta película, los hackers ya habían hecho suficiente daño, ya había hecho que Sony tuviese pérdidas millonarias. Y no solo esto, Sony perdió credibilidad e hizo que muchos actores y directores famosos no quisieran salir más en sus películas por los problemas de los mensajes filtrados insultando y difamando a diferentes personalidades del mundo de Hollywood. Después del lanzamiento de la película y la controversia generada por Sony, las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte alcanzaron uno de sus puntos más altos en años. Desde este punto, las relaciones entre los países, que bueno, como ya sabemos, nunca han sido las mejores, todavía empeoraron más y más. Como no, nuestro querido presidente Obama respondió al régimen, diciendo que tras las acusaciones del FBI, el gobierno de los Estados Unidos impuso nuevas sanciones económicas al gobierno coreano, ampliando así las restricciones comerciales ya existentes. Estas sanciones buscaron debilitar aún más el régimen de Kim Jong-un, atacando directamente su acceso a recursos financieros internacionales. Eso sí, las sanciones no se limitaban a ser económicas. Según informes no confirmados, el gobierno estadounidense lanzó una contraofensiva cibernética dirigida a desactivar la infraestructura digital utilizada por Corea del Norte para llevar a cabo sus operaciones de
ciberseguridad. Aunque los detalles de esta operación permanecen en secreto, expertos creen que Estados Unidos envió un mensaje claro: en la ciberguerra, las acciones tienen consecuencia. Bueno, estamos llegando ya al final del vídeo, por lo que vamos a ir viendo qué ocurrió a nivel global después de toda esta situación y hacer, pues bueno, nuestra pequeña reflexión final. Globalmente, el hackeo a Sony cambió la percepción sobre la ciberseguridad. Antes de 2014, muchas empresas y gobiernos veían los ataques digitales como una amenaza menor, pero el caso de Sony demostró que los hackers no solo podían robar información, sino también controlar la narrativa de un país, destruir reputaciones y desestabilizar economías enteras. Tras este suceso, empresas en todo el mundo comenzaron a invertir miles de millones en reforzar sus sistemas de seguridad, contratando equipos especializados y desarrollando protocolos de defensa cibernética. Aparte de esto, a nivel internacional, el caso Sony llevó a un debate urgente sobre cómo regular la seguridad. Gobiernos y organizaciones como la ONU comenzaron a discutir sobre la necesidad de crear acuerdos globales que establecieran límites éticos y políticos en el uso de herramientas de seguridad. Sin embargo, la falta de consenso y las tensiones entre las grandes potencias hicieron que estos avances fueran lentos y en muchos casos insuficientes. Pero bueno, realmente todos estos tratados y todos estos miles de millones invertidos no sirvieron demasiado. Hay que recordar que más adelante ocurrieron sucesos como los que comentamos en el último vídeo, sucesos como el WannaCry en 2017 o el ataque a SolarWinds en 2020. Por la parte de Corea del Norte, este hackeo marcó su entrada oficial en el escenario global de ciberconflictos. El país, a pesar de su aislamiento económico, utilizó la seguridad informática para financiar su régimen, llevando a cabo ataques como el robo de criptomonedas y ataques a bancos internacionales. Hoy hay que reconocer a Corea como uno de los sectores más peligrosos en el mundo digital. Bueno, la verdad es que este hackeo ocurrió en 2014, pero no tenemos que pensar que por ello 10 años después estamos más protegidos ni estamos más seguros. Los fallos siguen siendo los mismos, porque los ciberatacantes y los ciberdelincuentes siguen siendo cada vez mejores. Por lo que, viendo día tras día ataques y diferentes hackeos a lo largo de la historia, tenemos que darnos cuenta de la seguridad que deberíamos de tener como individuos. Así que bueno, a nivel de reflexión quiero decir que aunque esto os suene lejano, a día de hoy podemos tener filtraciones mayores y ataques mayores. Por lo que, para que todo esto mejore, os recomiendo que le deis un muy buen like al vídeo si os ha gustado y dejéis un buen comentario. Así que chicos, ese ha sido mi pedazo de reflexión. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos con el siguiente. Un saludito, chao chao.